Bien, es un honor reflexionar sobre Jabes, sobre estas pinceladas que vamos a meditar. ¿Y por qué? Porque realmente, ¿y en qué nos basamos? ¿No? Normalmente, a veces el mundo de Dios nos da muchas sorpresas, el mundo bíblico bien entendido. Nos da sorpresas como las que vamos a ver hoy. Las razones por las que el libro del Apocalipsis ha de ser comprendido, estudiado, son muchas, pero más allá del concepto alejado de la realidad, del concepto de Apocalipsis como algo terrorífico, algo de difícil comprensión, con un libro sellado que no se puede entender nunca, lo que tenemos muy claro es que fue escrito para nuestro consuelo, nuestra comprensión, nuestra ayuda. Y es, por tanto, una revelación, el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 22:10 leemos: no guardes en secreto las profecías de este libro porque pronto sucederán. Estamos hablando aproximadamente del año 96, siglo I. Juan está exiliado en Patmos, de los poquitos que queda, su discípulo Policarpo. Y Juan, en revelación, en visión, escribe esto que le dice el ángel: no guardes en secreto las profecías, pronto sucederán. Y así fue, del siglo I, estamos en el año 2022. Pero es importante Apocalipsis para nuestra felicidad. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Preguntemos por ahí el significado de Apocalipsis hoy en la gente. Leamos Apocalipsis hoy en las iglesias. Veremos la cantidad de diferentes opiniones hay. Pero lo que es muy evidente es que los que oyen, es decir, los que obedecen, estudian y están atentos a lo escrito en este libro, serán dichosos. No solo los oidores, no solo a los que les suena o los que aprueban un examen de teología, sino aquellos que verdaderamente guardan en su corazón la profecía. Los mensajes a las 7 iglesias que están en Asia hacen un resumen, un compendio de todo el periodo eclesiástico, desde el nacimiento hasta nuestros días. Obviamente las fechas son aproximadas y no podemos ser en esto inflexibles, pero prácticamente los sucesos que le ocurrirán a la Iglesia cristiana en el futuro son sucesos que han ocurrido en la vida de los discípulos mientras estaba Jesús con ellos. Es decir, mientras estaba Jesús con ellos, hay anticipos de lo que va a ocurrir. Y ahora, para concluir la Biblia, concluir el legado, a Juan se le dice lo que va a ocurrir y a nosotros, por ende, en la historia de la Iglesia, no la historia de una denominación, porque al principio no hay una denominación. De hecho, no hay ni un corpus siquiera, ni un credo. Es una unidad. Y después, obviamente, la Iglesia se irá dividiendo como confesiones. Pero toda la historia de la Iglesia es presentada a Juan en visión con no metáfora, pero la relación literal de esos 7 lugares, número 7, muy interesante, la numerología bíblica, 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, en la isla de Patmos, donde Juan tiene visión. Así que de nuevo vemos lo que ocurrirá o lo que está ocurriendo en estas iglesias, pero aplicado al futuro, que ya no es futuro. ¿Sí? Aplicado a los diferentes periodos que va a tener la Iglesia. Periodos que son además periodos cumplidos. No son periodos
que ya veremos, que, bueno, es decir, guardan bastante similitud, ya veremos un poco esto. Es decir, Éfeso, que significa deseable, ¿no? Prácticamente antes que muere Jesús o en la muerte de Jesús, hasta el año 100. Juan está escribiendo en el año 96, probablemente es el momento en el que está viviendo esa comunidad, los primeros inicios del judeocristianismo. Y ahí, lógicamente, es deseable, es cuando vemos la Iglesia apostólica, que es maravillosa, que tiene ese deseo, que reciben poder, pero que poco a poco irán perdiendo su primer amor e irán viéndose distintos cristianismos ya en 100 años. Aquí es donde está la influencia, por ejemplo, gnóstica, del gnosticismo, es decir, Jesús al pestañear se abrían las luces de la divinidad, y otros no, Jesús es plenamente hombre. Ahí es donde hay esas discusiones, y el gnosticismo, que parecía triunfar, queda anulado en el año prácticamente después con la teología joánica y la paulina. Pero la primera época es una época, maravillosa época, donde la cuestión para Jesús, que es el libro de Apocalipsis, es: cuidado, no pierdas tu primer amor. Podemos hacer nuestros cada uno de estos mensajes. En Esmirna, del año 100 al año 313, que es cuando se decreta como religión imperial del Imperio Romano, es Esmirna, la mirra romana significa, una mirra agridulce. Es la iglesia perseguida. Desde el año 100, que pierde su primer amor, no toda, hasta el año 313, que se consigue su libertad, su religión, su culto oficial. Es una iglesia perseguida. Aquí no hay ningún reproche por parte del Señor, porque es una iglesia absolutamente fiel. Esmirna es una iglesia que sufre persecución, sufre martirio, y esto lo sabemos ya por la historia. Es revelado a Juan. Pérgamo significa elevación, elevarse, ya a partir del edicto de Constantino hasta el 538 después de Cristo, donde la iglesia prospera y se va secularizando, entra en contacto con lo secular, y los peligros a los que se les advierte es los peligros de la apostasía. No porque lo secular necesariamente tengamos que rechazarlo, porque es una iglesia en el mundo, pero sí los peligros de una secularización, precisamente porque es próspera. En estos años es una iglesia muy fructífera, ¿vale? Produce mucho crecimiento, etcétera. Tiatira, la iglesia en Tiatira, sacrificio del 1538 al 1517, siglo XVI. Veis que aquí ya está la época enorme de el oscurantismo papal, es decir, la Biblia quitada del pueblo, no está traducida en lengua vernácula, es una aberración tras otra todo lo que ocurre en este periodo en el nombre de Dios. Jezabel toma el mando en este periodo más oscuro, ¿no? Y es un gran sacrificio para muchos, como los reformadores, y no solo los reformadores, sino también muchos que murieron, se sacrificaron por nosotros, por el texto bíblico, por su Señor Jesús, y por una época tan terrible, ¿no? Incluso dentro de esa Jezabel había cistercienses que rechazaban realmente todo este sacrificio, o sea, toda esta religión tan oscura que es un sacrificio para muchos de nosotros. Llegamos a Sardis, escapando. Pues lógico, se escapan en 1517, siglo XVI, hacia el 1833, donde la iglesia es una iglesia reformada, pero que finge estar viva, pero duerme. No es una iglesia que siga estando reformándose, como decía Lutero, reformata y reformándose, ¿no? Sino que aquí parece estar viva, pero duerme hasta este año, hasta 1833, donde se van a producir realmente a partir de 1833 algo también muy bonito esta iglesia, hasta 1843 aproximadamente, 10 años. Ya digo que las fechas pues no son tan importantes,
sí los periodos. Y es la iglesia del despertar. ¿Por qué? Porque hay una explosión espiritual en todo el mundo. ¿De acuerdo? En todo el mundo. Entonces es normal que se produzca este despertar, este llamado al amor por parte del Señor. Y finalmente la época del juicio, la Odisea, que significa juicio, del 1844 en adelante, donde la Iglesia finalmente es juzgada. La Iglesia es universal, es católica, es decir, el término católico significa universal, ¿vale? Entonces es juzgada y pierde su primer amor en Éfeso, y a lo largo de todos los periodos pues vemos cómo se repite a nivel individual. Todo esto lo vivimos en nuestras propias carnes, y a nivel institucional cada periodo también es vivido. Sin embargo, a lo largo de todo el periodo de la Iglesia, desde su surgimiento tras Jesús, desde después de Jesús, porque hay Iglesia antes de Jesús, por supuesto. Desde que parte Jesús, desde su muerte hasta nuestros días, siempre a lo largo de todos los periodos, los más prósperos y los menos, los más oscuros y los menos, siempre ha habido oraciones poderosas, resultados sobrenaturales, que corresponden a otra lógica, a una dimensión distinta a la que en la que nosotros nos movemos. Nosotros nos movemos 3 dimensiones. Bueno, claro, la oración se mueve en una 4ª dimensión, y no solo las oraciones tan hermosas encontradas en la Biblia, sino a lo largo también de la historia de la Iglesia surgen oraciones poderosas, resultado de lo sobrenatural. Vamos a ver solamente algunas bíblicas, que demuestran un poco que la Iglesia finalmente, aunque los periodos sean oscuros o juzgados o anunciados al apóstol Juan, nosotros podemos vivir estas experiencias y de verdad clamamos por ellas, que es lo que yo quiero hacer. Entonces él dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. Esta es una oración poderosa. ¿Por qué es una oración poderosa? ¿De quién es? Pues la oración de Moisés. Y es una oración poderosa porque le dice a Dios, claro, las oraciones más poderosas son las oraciones que salen de la honestidad, de la sinceridad. Te ruego, ver tu gloria. Y es curioso porque estas oraciones contesta Jesús: yo mismo haré pasar toda mi benignidad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Yo haré pasar toda mi bondad sobre ti, delante de ti. Es una oración poderosísima, con una respuesta poderosísima, donde nuestra voluntad y nuestra debilidad se unen a su voluntad y su poder, en una dimensión que no alcanzamos a comprender racionalmente, y que produce este resultado en nosotros, en los demás, en la historia, en el mundo e incluso fuera del mundo. Otra oración, un segundo ejemplo. Le hizo esta firme promesa. Se trata de Ana. Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón, te prometo que te lo entregaré de por vida. Qué bonito, qué seria y al mismo tiempo qué fuerte, ¿no? Entregar, o sea, dedicar un hijo, ¿no? Ana se desnuda ante el deseo de ser madre, ante el deseo de tener un hijo, y exclama esta oración a nuestro Dios. Es una oración poderosa porque nace de la verdadera necesidad, del verdadero vulnerabilidad que se une a su poder. Esto lo vemos claramente en esa época inicial del cristianismo. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó, se convirtió al Señor. ¿Veis? Es decir, estos seguidores del Maestro
son débiles, están perseguidos, no son un ejército a batir, un enemigo, podría decirse, para Roma significante. Ellos creían y, sin embargo, gran número creía, se convertía al Señor, y así fue como llegaron tan lejos por esas oraciones poderosas que corresponden a un evento sobrenatural. Ahora bien, vamos a centrarnos en nuestro título, la oración de Jabes, donde el tiempo del fin es el principio. Y aquí es sorprendente porque siempre surgen personajes que rompen toda lógica, como ocurre con Jabes, en el que el historiador de crónicas, Esdras, pues hace una genealogía orgulloso de su pueblo, como todos los movimientos religiosos están orgullosos de ser movimientos religiosos, y cuanto más se ponga el acento en sus siglas, más orgullosos están. No, en el nombre de Jesús, por supuesto, pero con el ojo, digamos, mirando de reojo, pero mi denominación, ¿no? Mi pueblo, mi orgullo. Esto ha sido una evidencia desde siempre. Tanto es así que el celo del pueblo judío fue censurado por Dios y anunciado muchas veces que ese no era el camino. O sea que si en el pueblo judío ocurrió, imaginemos en nosotros también ocurre. Y Esdras se toma la molestia en Crónicas de hacer un paréntesis cuando no tiene ningún sentido, porque está haciendo la genealogía del pueblo de Dios, del reinado de Judá del sur. Y en ese listado introduce a este personaje del que no sabemos nada, prácticamente nada, ni de su madre, ni de su padre, ni de sus hermanos, y se toma la molestia el autor de Crónicas de introducirlo ahí fuera, al margen del listado que estaba elaborando del pueblo de Dios. ¿Quién es Jabes? ¿Qué es la oración de Jabes? Pero Jabes fue más ilustre que sus hermanos, más ilustre, más ilustrado, más esforzado en los estudios, al cual su madre llamó Jabes diciendo: ciertamente lo he parido con dolor. Pero no es una expresión de amor, ¿eh? En este momento, este hijo, me ha hecho mucho daño, ¿no? Eres un dolor, ¿no? Y recordemos que en aquel momento poner nombres en Oriente es tremendamente importante, no se hace al principio y obedece a razones de peso, es decir, por su carácter, por dónde estoy, por lo que ha pasado. Y aquí lo que se le pone de nombre es Jabes, dolor, por tanto no es una expresión de amor de la madre, más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Jesús dijo: cuando la mujer está de parto tiene congoja, porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido al mundo. Sí, no se acuerda del dolor. Pero en la madre de Jabes, que no conocemos nada, se acuerda tanto que hasta le pone por nombre dolor, aflicción, eres un dolor. Así que Jabes crece de esta manera, habiendo sido un dolor para su madre y por lo tanto una vida difícil para todos los demás, porque en aquel momento llamarse de una manera u otra significaba sencillamente conocerte. ¿Cómo te llamas? Luis, Pedro, hoy no nos dice nada. En aquel momento era muy importante. Abraham sin H. A partir de ahora ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham. Bien, y él invocó, dice el autor de Crónicas, a Jabes, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Qué tal si ocurriera esto? Y Elohim le concedió lo que había pedido. ¡Qué hermosura! Otra oración poderosa, muy poderosa, que abre las puertas a lo sobrenatural, a una relación que no conocemos muy bien, una dimensión incognoscible para el ser humano. Invocó, clamó, gritó realmente Jabes a Dios: oh, dame tu bendición si me dieras, al Dios de Israel, sin que forme parte de esa genealogía, porque el autor de Crónicas no está elaborando una genealogía de su mamá, ni siquiera habla de su papá, pero sí dice: mirad
Dentro de esta genealogía de nuestro pueblo aparece Jabes. Para el judaísmo, Jabes forma parte de unos de los más ilustrados maestros de la Torá como escriba. Tanto es así que se fundó la ciudad de Jabes, que eso sí sabemos en qué consiste esa ciudad. Probablemente que lleve su nombre en relación a ensanchar su territorio. Tanto es así que ya no era un dolor, sino que fue la apertura de sus territorios literales. Pero la oración está cargada de emotividad. Me librarás del mal para que no me haga daño, para que no me dañe. Es decir, me librarás de mi propio nombre, me librarás de lo que mi madre me ha llamado toda mi vida, para que no me haga más daño todavía. Ya no quiero seguir así, no quiero hacerme daño, quiero cambiar las cosas, ¿no? Y para eso Jabes reconoce que solo en Dios hay bendiciones, en el Dios de Israel, no en los dioses probablemente a los que su madre le habría educado, si es que no, porque si hubiera pertenecido al pueblo de Dios le hubiera dado otro tratamiento el autor, pero no sabemos, repito, no sabemos. Que me bendigas, ¿no? Además, Jabes reconoce, y es curioso porque así como con Moisés y con Ana, la respuesta de Dios es inmediata. Le concedió Dios la respuesta. Los hechos llegarán mucho tiempo después, en la creación de ciudades, donde su territorio se ha ensanchado. Pero la respuesta es, te lo concedo. Materializar esa concesión va a llevarle tiempo, pero la respuesta de Dios está ahí y le concedió Dios lo que le había pedido. Es muy interesante porque tanto en el caso de Moisés como en el de Ana, y hay muchas otras oraciones bonitas y hermosas, tienen algo en común y es el grito, el clamor, ¿no? El clamor hacia Dios. Esto me parece que debería hacernos reflexionar. Crónicas nos dice que las familias de los escribas habitan en Jabes. Por eso el Talmud judío ve a Jabes como un doctor de la ley. Probablemente sus discípulos le siguieron, probablemente fue ilustrado, porque el texto sí nos dice que fue más ilustrado de sus hermanos, y a partir de ahí se fundó esta ciudad, que a veces sí se hacía fundar la ciudad en base a un maestro, igual que nosotros hoy ponemos nuestras estatuas o nuestras calles en honor a alguien. Las familias de los escribas que habitaban en Jabes, ahí está, según Crónicas. Así que la bendición está ahí. A veces nos olvidamos que Dios quiere bendecirnos y eso lo tenemos que pedir claramente. Yo quiero pedir hoy una bendición seria, profunda, una bendición porque respetamos a Jehová, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, y aumentará bendición sobre vosotros, Salmo 115. Quiero que esto sea una realidad en nuestra vida hoy. Quiero que clamemos de verdad para que ocurran cosas sobrenaturales, como ensanchar el territorio de nuestras vidas, limitadas por lo que sea, por quien sea, por la circunstancia que sea. No se trata de analizar, se trata de entrar en otra dimensión, que siempre es posible en todos los periodos de la Iglesia. El Apocalipsis nos revela que vivimos en el tiempo del fin y que todas las iglesias han pasado, tal y como dijo el ángel en Patmos, tal y como vio Juan, se han reflejado así los periodos de la Iglesia, demostrados. En el periodo de hoy se está juzgando a la Iglesia y se está juzgando al mundo. Debemos comprender y creer en este tipo de bendiciones donde van a salir Jabes, donde menos lo esperan. Es decir, van a estar las iglesias de hoy haciendo sus listados y van a surgir personas que no conocemos, que han tenido una vida difícil, pero que conocen al Dios de Israel. Por eso, como Pablo escribió en Romanos, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Dios os bendiga. Que la paz de Él repose sobre nuestros corazones.